Buen día. Hoy como introducción vamos a la segunda parte del Prasada Sevaya para cantar mientras se honra el Prasada, la comida ofrecida al Señor. Vaire Edina Santipura Prabhu Advaktire Gare Dim Prabhu Boyane Bosilos Saksahari Swadanam Prabhupolo Bhaktagana Eisa Krishna Aswadilo Heno Sat Aswadane Krishna Prema Asyamane Se Preme Koro Aswadaram Yadabudhi Parihari Prasadam Boyana Kori Hari Hari Bolo Sarvajam. Hermanos, un día en la casa de Sri Advaitacharya en Santipura, el señor Chaitanya, y acompañado por el señor Nityananda, estaban sentados almorzando. Cuando saboreó un vegetal de espinaca, el señor Chaitanya dijo: «Oh devotos míos, qué vegetal tan delicioso! Definitivamente el señor Krishna lo ha probado». Cuando uno prueba un saka o un sak como este, en su corazón surge amor por Krishna. Con esa conciencia debe honrar este prasada. Abandonen todo concepto material y tomen el prasada del Señor mientras cantan Hari Hari. Entonces aquí hay una descripción del Chaitanya Bhagavata Antya Kanda 4, 279, 298. Dice, Srila Vrindavan Das Thakur comenta: la madre Sashi sabía que el señor Gaura Sundar le gustaba mucho el vegetal de espinaca, así que le cocinaba más de 20 tipos diferentes de espinacas. Ese vegetal es más afortunado que cualquier otro porque el Señor lo come una y otra vez. Sonriendo ligeramente, el Señor tomó su almuerzo mientras glorificaba el sak, el vegetal de espinaca. Este tipo de espinaca se llama Ashuta sak. Si uno come este sak, desarrolla amor por Krishna. A la hora de comer, el señor Gaura llamaba con distintos nombres a Krishna a cada variedad de espinacas. Si uno come patala sak o bhaktuka sak o kala sak, obtendrá la asociación con los Vaishnavas vida tras vida. Y si uno come salikcha o helaksha sak, se liberará de toda enfermedad y obtendrá devoción por Krishna. Esto está contemplado en el Chaitanya Bhagavat Antya Kanda 4, 279 y 298. Entonces vamos ahora a continuar la lectura de las enseñanzas del señor Chaitanya. Entonces estamos aquí en las escrituras védicas, se habla de la existencia de un producto material llamado piedra filosofal o Chintamani, que puede convertir el hierro en oro y permanecer inalterable. Solo quien se encuentra inmerso en la ignorancia puede aceptar la conclusión Mayavad de que esta manifestación cósmica y las entidades vivientes son falsas o ilusorias. Nadie en su sano juicio atribuiría ignorancia e ilusión a la suprema verdad absoluta.
quien es absoluta en todos los aspectos. En él no son posibles el cambio, la ignorancia y la ilusión. El Supremo Brahman es trascendental y totalmente diferente de todos los conceptos materiales. En la Suprema Verdad Absoluta existen todas las energías inconcebibles posibles. En el Shvetashvatara Upanishad se afirma que la Suprema Verdad Absoluta, la personalidad de Dios, es tan está colmado de energía inconcebible y que nadie más posee tales energías. El concebir erróneamente la inconcebible energía del Supremo se puede llegar a la conclusión incorrecta de que la Suprema Verdad Absoluta es impersonal. Una conclusión equivocada similar la percibe el ser viviente que está seriamente enfermo. En el Bhagavatam también hay declaraciones afirmando que el alma suprema, el Señor, tiene potencias inconcebibles e innumerables. Esto se encuentra en el Bhagavatam, canto 3, capítulo 33, verso 3. También se confirma en el Brahma Sutra que el Espíritu Supremo tiene múltiples y variadas energías inconcebibles. Tampoco debe pensar nadie que en la verdad absoluta haya alguna posibilidad de ignorancia. Tanto la ignorancia como el conocimiento son conceptos de este mundo de dualidad, pero en la absoluto no hay dualidad. Es una tontería creer que el absoluto puede ser cubierto por la ignorancia. Si la verdad absoluta pudiera quedar cubierta por la ignorancia, ¿cómo podría calificarse de verdad absoluta? La única solución al problema de la dualidad radica en comprender la naturaleza inconcebible del absoluto. Esto se debe a que la dualidad surge de la energía inconcebible del absoluto. La suprema verdad absoluta puede permanecer inalterable mediante sus inconcebibles energías y aún así producir esta manifestación cósmica con todas sus entidades vivientes, igual que la piedra filosofal puede producir inmensas cantidades de oro y permanecer inalterable. Como la verdad absoluta tiene tales energías inconcebibles, la cualidad material de la ignorancia no se relaciona con él. La verdadera variedad que existe en la verdad absoluta se debe a sus inconcebibles energías. En realidad puede concluirse con toda seguridad que esta manifestación cósmica no es más que un derivado de sus inconcebibles energías. Cuando aceptamos la inconcebible energía del Señor Supremo, descubrimos que no existe dualidad en el absoluto. La expansión de la energía del Señor Supremo es tan real como el Señor Supremo. En lo referido a la manifestación de la energía suprema, no puede hablarse de transformación. Puede citarse el mismo ejemplo. La piedra filosofal, a pesar de producir inmensas cantidades de oro, permanece inalterable. Es por ello que algunos sabios afirman que el Supremo es el ingrediente a causa de esta manifestación cósmica. En realidad, el ejemplo de la cuerda y la serpiente no es del todo incorrecto. Cuando tomamos una cuerda por una serpiente, hemos de entender que alguna vez tuvimos la experiencia de la serpiente. De otra manera, ¿cómo es posible tomar una cuerda por una serpiente si no conocemos la existencia de esta? Así, el concepto de serpiente no es
incierto ni irreal en sí mismo. Lo que es incierto e irreal es la falsa identidad. Cuando por error tomamos una cuerda por una serpiente, ello se debe a nuestra ignorancia. Pero la misma idea de serpiente no puede calificarse en sí de ignorancia. Cuando creemos que un espejismo del desierto es agua, no puede decirse que el agua sea un concepto falso. El agua existe. Lo que es un error es creer que hay agua en esa parte del desierto. En consecuencia, esta manifestación cósmica no es falsa, como sostiene Sankaracharya. En realidad, nada hay que sea falso. Los mayavadis dicen que este mundo es falso debido a su ignorancia. La conclusión de la filosofía Vaishnava afirma que esta manifestación cósmica es un producto derivado de la inconcebible energía del Señor Supremo. La palabra más importante de los Vedas, Pranava Onkara, es la representación sonora del Señor Supremo. Por consiguiente, hay que considerar Onkara el sonido supremo. Sin embargo, Sankaracharya predicó falsamente que Tattvam, así con las vibraciones supremas, Onkara es la fuente de todas las energías del Señor Supremo. Sankara se equivoca cuando afirma que las palabras Tattvam, así son las vibraciones supremas de los Vedas, pues Tattvam, así solamente son palabras secundarias. Tattvam, así solamente sugiere una representación parcial. El Señor ha enfatizado en muchas partes del Bhagavad Gita el Onkara. En el Bhagavad Gita 8.13, en el Bhagavad Gita 9.13, en el Bhagavad Gita 17.24, de modo similar a la palabra Onkara se le da importancia en el Atharva Veda. Atharva Veda. De modo similar a la palabra Onkara se le da importancia en el Atharva Veda y el Mandukya Upanishad. Srila Jiva Goswami dice en su Bhagavad Sandarbha, Onkara es la representación sonora más confidencial del Señor Supremo. La representación sonora o nombre del Señor Supremo es prácticamente el Señor Supremo mismo. Al vibrar el sonido Onkara o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es posible liberarse de la contaminación de este mundo material. Debido a que estas vibraciones de sonido trascendental pueden liberar al alma condicionada, se las conoce como Tara, es decir, liberadores. Que la vibración sonora del Señor Supremo sea idéntica al Señor Supremo es un hecho. Esto se confirma en el Nara Pancharatra. Vyaktan hi Bhagavan evan Saksanarayanam Swayam Abstak Saran Sarupenam Mukena Parivartante. Cuando un alma condicionada practica la vibración sonora trascendental, el Señor Supremo se hace presente sobre su lengua. En el Mundaka Upanishad se dice que cuando se canta Onkara, todo lo que tomamos por material puede verse perfectamente como espiritual. En el mundo espiritual o mediante la visión espiritual nada hay más que el Onkara.
o su alternativa Aum, Aum. Desafortunadamente, Sankaracharya ha abandonado esa importante palabra Omkara y ha aceptado de modo caprichoso Taktvam, así como la vibración suprema de los Vedas. Al aceptar una palabra secundaria y dejar aparte la vibración principal, ha desatendido una interpretación directa en favor de su propia interpretación. Taktvam. Sripada Sankaracharya, oscurecido sin ninguna consideración la conciencia de Krishna descrita en el Purusa Veda Sutra, elaboró una interpretación indirecta y abandonó la interpretación directa. A menos que aceptemos como evidencia todas las declaraciones del Vedanta Sutra, no sirve de nada estudiar el Vedanta Sutra. Interpretar los versos del Vedanta Sutra según los caprichos personales es el mayor perjuicio a las incuestionables Vedas. En lo referido al Pranam Omkara, se considera a la encarnación sonora de la personalidad de Dios. Om. Como tal, Omkara es eterno, ilimitado, trascendental, supremo e indestructible. Omkara no tiene principio, aunque es el comienzo, el centro y el final de todo lo que existe. El que entiende Omkara por lo que es, se vuelve inmortal. En consecuencia, Omkara es la representación sonora del Supremo situada en el corazón de todos. Om, Om. Aquel que deduce que Omkara y Vishnu son lo mismo y omnipresentes, nunca se lamenta en el mundo material y deja de ser un Sudra, una persona de baja mentalidad. Aunque el Omkara no tenga forma material, se expande ilimitadamente y tiene una forma ilimitada. Al comprender el Omkara, se logra la liberación de la dualidad del mundo material y se alcanza el conocimiento absoluto. Por consiguiente, Omkara es la representación más favorable del Supremo. Esa es la descripción que ofrece el Mandukya Upanishad. No se debe interpretar imprudentemente una descripción de los Upanishad. No se debe interpretar imprudentemente una descripción de los Upanishad, afirmando que como la suprema verdad absoluta, Dios no puede aparecer en persona en este mundo material. En su propia forma envía su representación sonora conocida como Omkara. Debe una interpretación tan equivocada puede llegar a creerse que Omkara es algo material y consecuentemente se puede confundir Omkara creyendo que se trata de una mera muestra de símbolos del Señor. En realidad, Omkara es idéntico a cualquier otra encarnación del Señor Supremo. Om, Omkara, Om. El Señor tiene innumerables encarnaciones. Om Taksa Vishnu Paraman Tata. Y Omkara es una de ellas.
Como afirma Krishna en el Bhagavad Gita, entre las vibraciones yo soy la sílaba Om. Esto significa que Omkara no es diferente de Krishna. Los impersonalistas, sin embargo, dan más importancia a Omkara que a la personalidad de Dios Krishna. El hecho es, sin embargo, que cualquier encarnación representativa del Señor Supremo no es diferente de Krishna. Esa encarnación o representación es espiritualmente idéntica al Señor Supremo. Omkara, Omkara. Es por consiguiente la representación última de todos los Vedas. En realidad, los mantras e himnos védicos tienen un valor trascendental porque empiezan por la sílaba Aum. Aum. Los Vaishnavas interpretan Omkara como sigue. Con la letra Om se elude a Krishna, la suprema personalidad de Dios. La letra U se alude a la consorte eterna de Krishna. Se alude a la consorte eterna de Krishna, Srimati Radharani. Y con la letra M se alude al sirviente eterno del Señor Supremo, la entidad viviente. Sankara no da mucha importancia al Omkara. Sin embargo, si se le da importancia a los Vedas, en los Vedas, el Ramayana, los Puranas y el Mahabharata, de principio a fin. Es así como se expone las glorias del Señor Supremo, la suprema verdad absoluta. Capítulo 21. La conversación de los filósofos mayavadis. El Señor Chaitanya condenó, pues, en estos términos, todos los intentos de interpretar de manera indirecta el Vedanta Sutra. Todos los sannyasis presentes quedaron asombrados y maravillados con su explicación. Tras escuchar la interpretación directa, uno de los sannyasis declaró de inmediato: oh Sripada Chaitanya, todo lo que acabas de exponer en tu condena de las interpretaciones indirectas del Omkara es de suma utilidad. Solo alguien muy afortunado puede aceptar tu interpretación como la correcta. En realidad, todos nosotros sabemos que la interpretación de Sankara son artificiales e imaginarias, pero como pertenecemos a la hermandad de Sankaracharya, damos por sentado que su interpretación es la correcta. Nos sentimos muy satisfechos de poder escuchar más explicaciones tuyas del Vedanta Sutra mediante la interpretación directa del Vedanta Sutra. El Señor Chaitanya, ante esta solicitud, explicó todo y cada uno de los versos del Vedanta Sutra conforme a la interpretación directa. También explicó la palabra Brahman, indicando que Brahman significa el más grande, la suprema verdad absoluta de Dios. Brahman indica que el más grande está colmado de 6 opulencias. La suprema personalidad de Dios, Bhagavan, es la fuente de toda riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. Cuando el Señor Krishna estuvo presente personalmente en la tierra, exhibió estas 6 opulencias en plenitud.
Nadie era más rico que el Señor Krishna, nadie era más docto que Él, nadie era más hermoso, nadie más fuerte, nadie era más famoso y nadie era más renunciando. Por consiguiente, la personalidad de Dios y Krishna es la suprema personalidad absoluta, el Señor Brahman. Esto lo confirma Arjuna en el Bhagavad Gita 10.12, Param Brahman Parandama. Tú eres el Brahman supremo. Lo último, la morada suprema. Por consiguiente, Brahman se refiere al más grande y el más grande es la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, Bhagavan. Él es el refugio de la verdad absoluta, Param Tattva, porque Él es Param Brahman. Nada hay de material en su opulencia y muestra de riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. Todos los versos e himnos védicos indican que todo lo que él se refiere es espiritual y trascendental. Allí donde aparece en los Vedas la palabra Brahman, debe saberse que se refiere a Krishna, la suprema personalidad de Dios. Una persona inteligente sustituye de inmediato la palabra Brahman con el nombre Krishna. La suprema personalidad de Dios es trascendental a las modalidades materiales de la naturaleza, pero Él está plenamente capacitado con atributos trascendentales. Aceptar que el Supremo es impersonal significa negar la manifestación de su energía espiritual. Cuando alguien acepta tan solo la exhibición impersonal de la energía espiritual, excluyendo a la suprema personalidad de Dios, no está aceptando plenamente la verdad absoluta. Aceptar plenamente al Supremo significa aceptar la variedad espiritual que es trascendental a las modalidades materiales de la naturaleza. Los impersonalistas, al no referirse a la suprema personalidad de Dios, se quedan con un concepto incompleto. El método aprobado para comprender a la personalidad de Dios Krishna es el camino del servicio devocional y esto se confirma en todas las escrituras védicas. El servicio devocional del Señor empieza al escuchar hablar de Él. El servicio devocional tiene 9 métodos distintos, de los cuales escuchar es el principal. Escuchar, cantar, recordar, adorar, todo ello se emplea en el proceso para alcanzar la perfección más elevada de comprensión de la personalidad de Dios. Este proceso mediante el cual se logra comprender a la suprema personalidad de Dios recibe el nombre de Avideya, la práctica del servicio devocional en la vida condicionada. En la práctica se experimenta que cuando alguien adopta la conciencia de Krishna, no le gusta desviarse de ninguna otra forma de conciencia. La conciencia de Krishna significa desarrollo del amor por Krishna, la suprema personalidad de Dios, y esa es la quinta esencia de un ser humano. Cuando alguien adopta realmente este proceso de servicio trascendental, goza de su relación con Krishna directamente. Cuando hay correspondencia en los tratos trascendentales con Krishna, Krishna se vuelve gradualmente un compañero personal del devoto. Entonces el devoto goza eternamente una vida de bienaventuranza. Por esta razón, el objetivo del Vedanta Sutra consiste en restablecer la pérdida relación de la entidad viviente con el Señor Krishna, así como capacitarle para que haga servicio devocional y obtenga de manera permanente el objetivo más elevado de la vida, el amor por Dios. Este es el verdadero objetivo del Vedanta Sutra. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Advaita Chandra
Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol.